el tema del Congreso, pero hoy, recién lo hablábamos fuera de aire, con un escándalo, ¿no? que terminó, digamos, mediatizándose con las opiniones de distintos legisladores en lo que era la exposición del ministro Caputo. La verdad, como decimos en nuestras casas, me pareció una tontera, ¿no? Hoy el ministro estaba dando explicaciones en una comisión bicameral compuesta por senadores y diputados, una comisión que está encargada de verificar los montos de la deuda argentina, ¿no? El Poder Legislativo está controlando, chequeando nuestra deuda externa afuera, en qué se gasta, en qué no se gasta, si estamos bien, si estamos mal. La verdad que venía la disertación muy bien, y el ministro a una de las diputadas le mandó un mensajito simplemente con la edad de las hijas y una carita nada más. Y a ver, la verdad que una nimiedad, una tontera, y bueno, ánimos caldeados, se terminó en escándalo, ¿no? Pero yo creo que hay que quitarle dramatismo a la situación, son cosas de la vida, yo no lo hubiese hecho, ¿no? Pero la verdad es que el ministro tenía que dar explicaciones y terminamos saliéndonos por las ramas y terminó en un papelón, ¿no? Claro, y se termina levantando una situación que era importante, como vos decís, no nada más y nada menos que dar explicaciones acerca de la deuda externa, aunque muchos legisladores, bueno, yo escuchaba de un lado y del otro, ¿no? La gente de Cambiemos decía que sí, que estaba conforme con lo que se había expresado hasta el momento en que termina todo esto en este escándalo, y del lado de la oposición decían que no, que en realidad no estaban conformes con las explicaciones que había dado Caputo hasta el momento antes de retirarse. Yo creo que, mirá, Mabel, varias veces lo hablamos acá, se pone siempre en un plano muy negativo que la Argentina tome deuda. Y yo siempre le explico a los amigos, a los que están del otro lado, que, a ver, tomar deuda no es malo, ni más ni menos que ustedes del otro lado puedan usar o no la tarjeta de crédito. A ningún ama de casa, a ningún amigo del otro lado se le ocurre pensar que usar la tarjeta de crédito es malo. Es malo si utilizamos nuestra tarjeta de crédito en cosas superfluas que no sirvan, si hacemos malos negocios. Y en esto la Argentina, Salta creo que le pega de lleno, hace mucho tiempo que viene haciendo muy malos negocios con su tarjeta de crédito, porque es un país que está altamente endeudado y como contrapartida no tenemos obras que respalden o justifiquen esta deuda. Traducido en nuestra economía cotidiana de la casa, una cosa es reventarte la tarjeta de crédito, decir, uy, tengo que depositar todo mi sueldo en la cuenta de la tarjeta de crédito, claro. Pero que vos abras la puerta de tu casa y tengas el televisor nuevo, una cocina nueva, una heladera nueva. Entonces creo que ha valido la pena el gasto. Otra cosa es reventarte la tarjeta de crédito, abras y la puerta de tu casa y esté vacía tu casa. Me parece que eso es lo grave, Mabel. Además de eso, digo, son personas muy capaces las que hoy están trabajando en nuestras finanzas públicas, ¿no? Pero creo que lo que hizo el ministro hoy, lo tiene que hacer trimestralmente. Nosotros, los legisladores, que en definitiva somos los representantes de la gente, lo que queremos ver es chequear el estado de crecimiento de la deuda y que esa deuda podemos materializarla en las cosas o la infraestructura que le hace falta a la Argentina y a Salta, ¿no? ¿Qué pensás de esto? Porque se discute mucho el tema de que recién el norte, digamos, va a haber mejoras sustanciales en la medida en que haya un presidente, ¿no?, que sea del interior profundo. Eso lo he escuchado en muchas ocasiones. Bueno, obviamente se habla de las ansias, ¿no?, las expectativas del gobernador Juan Manuel Urtubey de llegar a la presidencia, pero se ha mencionado en muchas oportunidades esto, ¿no?, que todavía hay gran centralismo. De hecho, en algún momento cuando pasaba lo de Santa Victoria, vos también te expresaste en ese sentido. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? ¿Crees que este gobierno realmente contempla a todo el interior? ¿Le interesan solamente los distritos electorales que son fuertes? A ver, yo creo que este gobierno, por lo menos un gobierno más sensato, y por lo menos entiende o tiene en su radar los problemas de nosotros. Pero como dice el tango, ¿no?, o como decían mi mamá, mi abuela, el que no llora no mama. Es así, son tales los problemas que tiene la Argentina que tenés que ir y ponerte la cola allá en Buenos Aires, lamentablemente, y ser uno más de los que reclama cosas o recursos para su distrito. No debería ser así esto. Pero la verdad que no tenemos un país federal, o todavía no lo suficientemente federal como para
no estar pidiendo, demandando todo el tiempo, pero tampoco me parece que esto sea una cuestión de salteñidad y de aproximación geográfica hacia Salta, donde necesitamos indispensablemente un presidente salteño para que se nos terminen los problemas. La verdad que muchos se van a Buenos Aires y se olvidan de sus distritos, a quién pertenecen, porque la verdad, vos tenés por lo menos de los 250 diputados nacionales, por lo menos 200 diputados del interior. Ahora, hay 200 tipos que están respaldando no las políticas del interior, sino las de la capital federal. Eso te habla de la cultura unitaria que tenemos nosotros, ¿no? De la cultura egoísta que tenemos nosotros. Hay que terminar con esa cultura, pero no es una cuestión de que si alguna vez ocurre el milagro de que tengamos un presidente de nuestra región. No va a cambiar nada hasta que no cambien con toda justicia las leyes que permitan que lleguen más recursos a Salta. Bueno, el ejemplo, digamos, en relación al signo político y demás, lo analizaban en contraposición a la provincia de Jujuy, ¿no? Que por ejemplo, en relación al Tesoro Nacional recibía mucho más que Salta. La provincia de Jujuy ha recibido más ATN, esto que se llama, que son unos fondos discrecionales que tiene el presidente o el Ministerio del Interior de dar plata según, el desarrollo que tengas vos. Yo creo que Jujuy tiene mucha menor infraestructura que Salta. Salta en muchos casos está más avanzada que Jujuy. Lo cierto es que Jujuy viene haciendo bien las cosas y es justificativo para que reciba más fondos. A mí no me preocupa que haya una provincia hermana que reciba fondos. Me preocupa que nosotros nos quedemos atrás y no tengamos los motivos suficientes que el gobierno mande más plata. A mí me chocaría la idea, y sería el primero en reclamar, de que haya amiguismo. Y si hay esa sospecha, porque incluso hasta nosotros mismos tuvimos esos reparos o esas incomodidades de que por qué a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires le dan más fondos, claro, le adelantan fondos, sí. Hay una cosa clara. Acá muchos legisladores tuvieron la oportunidad de quitarle esa facultad a los presidentes del turno. Nunca tuvimos la voluntad política de quitarle esa discrecionalidad. Cuando Cristina Kirchner gobernaba con absoluta mayoría, los diputados de Salta, de Jujuy, votaron para que eso siga igual. Ahora está pasando lo mismo. Creo que nos podemos dar el debate de cómo se asignan los recursos de esta famosa ley de coparticipación nacional, que es que de todo lo que le entra al gobierno, cómo distribuye los fondos, Mabel. Hay que reformar eso para que no exista esta arbitrariedad de a ver quién me hace más caso o menos caso, y bueno, yo voy dándole plata. No creo que el presidente Macri haga eso, pero mejor si lo controlamos y si ponemos las cosas claras. ¿Qué va a pasar con el tema tarifario? Recién lo hablábamos con Nacho Palaric, ¿no? Esto de que para mucha gente se hace insostenible el tema de los aumentos. Sabemos que los sueldos no han subido proporcionalmente como se han dado, ¿no? La mayoría de los aumentos en los servicios no van al ritmo de la inflación tampoco. Entonces, obviamente cada vez es más difícil poder sostener un hogar. Acá creo que hay que dividir la discusión en dos partes. En primer lugar, que la Argentina no tiene energía. No hay energía. Y después lo que cuesta la energía. Nosotros estábamos mal acostumbrados a pagar lo que no costaba la energía. Cuando nosotros pagábamos la boleta de la luz, nosotros pagábamos una pequeña partecita de la boleta de la luz y subsidiábamos una gran parte de la boleta de la luz, aunque no nos llegaba a nosotros eso en nuestras cuentas. Y otra gran injusticia, no es lo mismo lo que paga un salteño con nuestro disminuido poder adquisitivo, sí, que lo que paga un porteño. A mí me da indignación cuando yo veo que hay boletas bimestrales en los barrios más exclusivos de Buenos Aires de 300, 400 pesos bimestral, cuando acá cualquier boleta, por menor consumo que haya, tenés 1000 pesos, ¿no? Entonces digo, estas son las injusticias que hay que combatir. Para eso nosotros hemos planteado ahora mismo la discusión de que, a ver, quizá es justo que en otras regiones del país suba la tarifa de la luz porque no era sincero el precio. Pero no es el caso de Salta. Salta viene severamente golpeada por estas tarifas, que no siempre son de cuadros de precios nacionales, ¿no? También el gobierno provincial incide en ese precio porque el transporte de la luz está a cargo de la provincia o de las empresas que terceriza la provincia. Pero claramente, Mabel, nosotros no estamos de acuerdo con que Salta tenga que tener un costo similar a la suba de tarifa que pretende el ministro, ¿no?
¿Qué va a pasar con el tema del canje de los pasajes? Esta también ha sido una polémica que ha estado muy presente, ¿no?, fuertemente en los medios de comunicación. La semana pasada se habló mucho acerca de esta situación. Se ha hablado de una especie de sobresueldo que tendrían los legisladores a nivel nacional cuando no ocupan esos pasajes y deciden canjearlos. El Frente de Izquierda no lo había hecho, por lo menos era el detalle que se traslucía o que ellos mismos habían hecho circular o que se había puesto en conocimiento de la gente, ¿no? ¿Cómo lo visualizas vos como legislador y bueno, sobre todo porque estos pasajes tienen una finalidad, ¿no?, que es poder acercarlos no solamente a los que viven al interior a sus provincias sin generarles gastos, sino también la posibilidad de que el legislador pueda ir a otros lugares del país donde haya algún problema, alguna circunstancia, donde se sientan convocados? Yo creo que, mira, que este tema hay que tratarlo con la mayor sinceridad posible y no hay que ser hipócrita. En primer lugar, porque nosotros hay que trazar la línea, no si la izquierda o la derecha usa o no los pasajes, sino de quienes pagan los pasajes. Y acá hay que trazar una línea clarita, Mabel. Nosotros, funcionarios públicos, tenemos pasajes asignados que los pagan todos ustedes del otro lado. Hay un sistema en la Cámara que hoy está vigente, que no estaba vigente, que es que pasajes que no gastamos automáticamente van a nuestras cuentas de los sueldos. No es un sobresueldo, es parte de nuestro salario. ¿Cómo era el sistema anteriormente? No teníamos un sistema libre, donde nosotros teníamos pasajes y donde además podíamos otorgar pasajes a nuestros asesores, a una persona que tenía problemas de salud. Yo tengo miles de pedidos de notas de gente de toda la provincia que nos solicitan pasajes, se lo hemos dado porque la Cámara lo permitía. Y en aquel entonces, cuando nosotros podíamos, costearte un pasaje a vos porque tenías algún problema de salud, no pasaba nada, yo no cobraba por ese pasaje en mi sueldo. Ahora nos prohibieron, el sistema cambió, pasajes que no usemos yo no puedo dárselo a un vecino que tiene un problema o a quien nos solicite, y forzosamente se nos van nuestras cuentas. En mi caso particular, yo la mayoría de las veces, yo soy del interior, o sea, yo no vivo en Buenos Aires, entonces hay que discriminar a los diputados que viven en Buenos Aires, que no utilizaban los pasajes, que los canjeaban íntegramente. No es mi caso, yo canjeé algunos porque me obligaron a canjearlos. Ahora nosotros vamos a modificar el sistema, esa es la verdad, porque ahora el sistema nos obliga a que los canjeemos los que nos sobren, no hay una opción, es demagogia el que dice que yo los devolví o eso, y los que no los canjearon se los gastaron. Es decir, el Frente de Izquierda usó todos sus pasajes. Usó todos sus pasajes. Yo la verdad, muchas veces no llegué a usar todos, yo no sé cómo hicieron y eso que nosotros colaborábamos. Hay que rever el tema y creo que hay que discutirlo con mucha sinceridad, pero creo que hay que poner acá el gasto de la política en tela de juicio, no en otras cosas, pero una cosa es un diputado que vive en la capital federal o en la provincia de Buenos Aires y otra cosa es un legislador. ¿Vos creés que el tema, ¿no?, de estos sueldos tan distorsionados de la realidad de un trabajador que tiene un diputado nacional, ¿no?, hace bien a la sociedad, digo, en su conjunto? ¿Les hace bien a ustedes esto de no vivir la realidad que vive cualquier trabajador? Porque digo, los pone muy por encima de lo que gana la media de la población, por más que salga uno al medio y diga que él en realidad se empobrece en la política, o comentarios de ese tono que lo han hecho varios. Mabel, yo creo, honestamente lo pienso, a ver, yo no soy de las personas que está pidiendo ni una suba de sueldo, ni nada de eso. Muchos me decían esta mañana, a ver, es aberrante que un jubilado gane 7.000 pesos, 8.000 pesos, 9.000 pesos y ustedes ganen tanto. O un juez gane tal cosa. Yo digo, creo que uno tiene que tener en ese sentido una justa remuneración y creo que no le hace bien a la sociedad, efectivamente. Pero también debo decirte, Mabel, que yo no hay, en mi caso particular, no hay, y a vos te conta, no hay una sola semana que yo pase más de 2 días seguidos en un solo lugar. Yo duermo 2 días en Salta, sí, 2 días en Buenos Aires. A mí me consta porque es muy difícil también conseguirte para que puedas hacer las entrevistas. Y lo hacen sí, la mayoría de los legisladores, ¿no? Nosotros tenemos reuniones en Catamarca ahora, por una cuestión de economías regionales, de ahí me voy a Mendoza. Claro. Entonces, para eso es.
Ahora digo, hay que gastar lo justo y necesario, no hay que tirar manteca al techo, pero también hay una cosa que se sobreexpuso mucho y sobrevaloró mucho. Nadie habla, porque creo que en esto tenemos que poner en tela de juicio lo que gana un presidente, el gobernador, los jueces. Sí, claro. Porque nosotros ni siquiera, te va a asombrar, nosotros tenemos una dinámica muy distinta, sin embargo los jueces trabajan de distinta manera y tienen un sueldo mucho más voluminoso. Yo no me estoy quejando ni estoy atacando, digo con todo respeto que acá creo que este es un muy buen momento para debatir los gastos de la política. Porque hay mucha inequidad, ¿no? O sea, independientemente de que dicen, bueno, pero aunque ganaran 30.000 pesos, aunque ganaran 40.000 pesos, esa plata, digamos, no va a servir para compensar a nadie, porque no es tanta tampoco. Pero estamos hablando de que, bueno, de que puedan también vivenciar, que no se alejen de la realidad que vive la gente. Sí, a ver, en eso yo creo que, a ver, yo vivo de otra forma. O sea, yo no sería una hipocresía decirte que no me siento un ciudadano privilegiado. Creo que hoy llegar a fin de mes es todo un privilegio. Yo no me quejo de lo que hago y dignamente digo eso. Ahora, vos ves mi declaración jurada y yo no, mi patrimonio no ha crecido. O sea, no ha crecido. Y aprovecho para decirlo porque muy jocosamente algunos medios daban la evolución patrimonial mía y la verdad que son bienes que yo tengo de 10 años antes que entre a la política. Esa es la verdad, yo no nací de un repollo, yo tenía mi profesión. Pero digo, hay que tratar con mucho respeto, estoy con mucho cuidado de comunicar bien esto. Sí digo que está muy bueno, Mabel, lo que acaba de pasar, que es que, fíjate que esto no se sabía antes. Claro. Y nosotros mismos, desde la Cámara misma, dijimos, este sistema no va, vamos a probar con otro. El propio presidente de la Cámara fue el que instaló el tema. Es decir, no estamos escondiendo las cosas, las estamos exponiendo. Ahora veremos cómo se resuelve, porque, como dije al principio, del otro lado son los que bancan. Sería muy hipócrita decirte, no, yo no necesito pasaje, porque sí, viajamos muchísimo los legisladores. Pero bueno, no hay que hacer un mal uso de eso simplemente. Miguel, sobre el tema del aborto, un tema polémico que está planteado, ¿no?, dentro de la agenda feminista y que lo ha llevado ya nuevamente al Congreso de la Nación, con mucho consenso social al respecto. ¿Qué opinión tenés? ¿Querés escuchar no sé, las distintas partes? Esta tarde me junto con una asociación que asiste a madres carenciadas, que tiene una posición muy en contra, ¿no?, de la despenalización del aborto. Yo, gracias a Dios, veo que ya empezamos a adquirir determinada madurez en esta discusión. Este mes vamos a discutir eso. Y yo ya me pronuncié en contra de la despenalización. Ahora también hay que discutir si quien aborta, con todo el trauma que eso significa, merece ser sancionada, ¿no? Suficientes sanciones cargar con eso, ¿no?, con esa dura decisión. Y lo que nosotros decimos en este momento, tenemos una ley que no sirve, tenemos una ley que pena el aborto. Cuando se siguen realizando. Cuando siguen realizando, miles de mujeres se mueren y no hay ningún médico preso. O sea, así las cosas no pueden seguir. Yo no soy de los que se golpean el pecho y dicen estoy totalmente a favor, totalmente en contra. Creo que tenemos que tener madurez. O sea, que el debate de hace 3, 4 años fue espantoso. Fue espantoso porque había un bando que representaba a la gente que estaba en contra de la despenalización del aborto y mostraba fotos de fetos, cosas así. Y del otro lado, los que estaban a favor de la despenalización mostraban fotos de mujeres ensangrentadas, muertas. Digo, no hace falta mostrar esto tan desgarradoramente o con un dramatismo que no nos lleva a nada. Podemos ponerle dramatismo, pero tenemos que sacar una ley madura. Sí, es un tema de salud pública, ¿no? Porque las mujeres siguen muriendo, porque hay otras aristas que nunca se han atendido, como es que efectivamente la educación sexual integral se brinde de tal manera en todo el país y que obviamente los métodos anticonceptivos lleguen a todos los lugares, ¿no? Con lo cual las tasas de aborto se reducirían notablemente con clandestinidad o sin clandestinidad. Salta en eso, lamentablemente, esta puntera para mal, ¿no? Con muchas tasas de aborto, con muchas muertes, con pequeñas embarazadas, en muy prematura edad, muchas en el norte, muchas comunidades aborígenes también, que no pueden acceder a estos sistemas preventivos. Digo, hay que dar esta discusión y sacar algo positivo, ¿no? No puede ser esto una confrontación de ideologías o de dogmas, ¿no? Tal cual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa, ya volvemos.